En el territorio de la Hélade vivieron los antiguos griegos. ¿Qué es la Hélade? Pues la zona de la península balcánica y las costas de Asia Menor. Allí se organizaron en ciudades-estado a las que se les llamó polis. Tenían su propia ley, ejército y moneda, pero se llevaban regular y por eso tenían enfrentamientos y guerras. Sin embargo, se sentían miembros de esta Hélade. Todas estas ciudades-estado nacen de las primeras culturas. En la isla de Creta se desarrolla la cultura minoica con la famosa y rica ciudad de Knossos. En el Peloponeso se desarrolló la cultura micénica, donde sus reyes vivían en palacios fortificados en Micenas. Tienen un alfabeto silábico, con vocales por primera vez, y así podían difundir una misma cultura de una forma más sencilla. Son muy famosos los poemas de Homero, que no Homer Simpson, como la Ilíada o la Odisea, en las que se contaban los orígenes y las gestas de sus antepasados. Eran politeístas, creían en varios dioses que guiaban y ordenaban sus vidas. Tenían forma humana, antropomorfos, y vivían en el monte Olimpo. Tenían pasiones, vicios y virtudes, con un poder infinito y eran inmortales. Cuando un mortal y un dios tenían un hijo, este era un héroe. Todas estas historias y aventuras forman la mitología griega y celebraban unas grandes fiestas llamadas fiestas panhelénicas. En cuanto a sus formas de vida, tenían las mismas costumbres, los mismos vestidos y la misma comida. En el campo se cultivaban trigo, vid y olivo, y cuidaban ovejas, cabras y cerdos. En la ciudad eran artesanos o comerciantes y participaban en la vida de la polis. Las polis griegas eran parecidas entre ellas, si hablamos de las partes de la ciudad, de sus edificios y de sus actividades, pero eran muy diferentes en sus formas de gobierno. Por eso vamos a ver las semejanzas y las diferencias entre las dos grandes polis más importantes que son Atenas y Esparta. Vamos con las semejanzas. Las polis se dividían en dos partes, la parte alta o acrópolis y la parte baja o zona de los barrios. En la acrópolis estaban los edificios religiosos más importantes y cuando había algún peligro, allí se refugiaban todos los ciudadanos. Por eso tenía que tener una gran muralla que la rodeara y la protegiese. En la zona baja era donde estaba la vida diaria de los griegos. Allí vivían en barrios. Estaban los edificios más importantes de la ciudad, pueden ser religiosos, políticos y comerciales. Pero el mejor sitio de todos era el ágora. Era una plaza donde podían comprar comida, pero también podían comprar esclavos. Allí se reunían con los amigos para charlar o discutir sobre la política de la polis, sobre la religión. Es decir, el ágora era el centro de la vida comunitaria. Ahora vamos con las diferencias. Cada polis, al ser independiente, tenía su propia forma de gobierno. Podían ser el gobierno de una sola persona, de varias o de todos los hombres de la polis. En las dos polis más importantes, Atenas y Esparta, había dos formas completamente distintas de gobierno. Esparta tenía una oligarquía, lo que significa que solo gobiernan unos pocos. Y lógicamente tenían que ser los mejores, los más ricos y los más guerreros. Y les llamaban aristoi. Estos aristoi formaban un consejo que decidía sobre la política, la justicia y el ejército de todos los demás miembros de la polis. ¿Y qué hacía el resto de los espartanos mientras tanto? Pues poca cosa, acatar las normas y no inmiscuirse en ningún tema político, ni religioso, ni de ejército. Atenas. Atenas tenía una democracia, es decir, el pueblo gobernaba y participaba en la política, aunque no era una democracia como la de hoy en día. Tenía una asamblea que le llamaban eclesia, unos tribunales y un consejo, en los que los distintos miembros de la ciudad podían participar, ya sea porque te han elegido o porque has entrado en el sorteo de la ciudad y has salido ganador. Pero si aceptabas el cargo, tenías que buscar el bien común, ser honrado y no traicionar nunca a los demás atenienses, porque si no, te echaban de la ciudad durante 10 años, es decir, te condenaban al ostracismo. Aunque este modelo tan chulo tenía un pequeñísimo problema, que no todos los atenienses eran considerados ciudadanos y no podían ser elegidos ni votar, como por ejemplo mujeres, extranjeros y esclavos.
Las distintas polis del territorio de la Hélade se enfrentarán entre sí en muchas ocasiones y también con enemigos exteriores, así que hoy estudiaremos qué guerras y qué batallas ha habido a lo largo de este periodo de la historia. En el siglo V a.C., los atenienses y los persas se enfrentaron en las guerras médicas. Hubo dos batallas muy importantes, la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. En ambas batallas ganó Atenas. Esto le granjeó mucha fama y Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de toda la Hélade. Así que todas las polis se unen con Atenas y forman la Liga de Delos, que es una asociación para defenderse por si hubiera otro ataque persa. Atenas estaba al mando, recaudaba los impuestos, recolectaba los barcos y el dinero de todas las demás polis. Toda esta suma de riquezas se le llamó el Tesoro de Delos. Pero algunas polis enemigas de Atenas y que no estaban de acuerdo con que fuese la líder de las demás polis, la acusaron de utilizar el tesoro de Delos en su provecho. Así, algunas polis aliadas de Atenas se lo creyeron y acabaron por irse de la Liga de Delos, rompiendo así toda la unión. La polis que más enfrentada a Atenas estaba fue Esparta. Esparta aprovechó el descontento de algunas polis para crear una coalición frente a Atenas, a la cual llamaron Liga del Peloponeso. Cuando hay dos polis enfrentadas por el poder, siempre acaban en una guerra. Así, del 431 al 404 a.C., se sucedieron las guerras del Peloponeso. Todas las polis luchando entre sí hizo que la Hélade sufriera muchísima pobreza, destrucción, caída de la democracia, subida al poder de tiranos, etc. Todos estos enfrentamientos supusieron su fin, y como ya sabemos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aparece en escena Macedonia, un nuevo reino que acabará quedándose con toda la Hélade. En el siglo IV a.C., Macedonia solo era un territorio agrícola al norte de Grecia. Su rey Filipo II será el pescador, que aproveche el caos entre las polis para conquistar toda Grecia y someterla a su poder. Sin embargo, sería su hijo Alejandro el que lo dominaría todo bajo un gran imperio. Alejandro Magno era un militar y un político muy culto, ya que leía a Homero, fue educado por el filósofo Aristóteles y quería parecerse a Aquiles en sus hazañas. De modo que al recibir la monarquía a la muerte de su padre y con 20 años, decidió extender toda esta forma de gobierno por toda Grecia y ser el rey de todo el territorio. Lo primero que hizo fue librar a Asia Menor del sometimiento del rey persa Darío III, siendo el inicio de una campaña militar que duraría 10 años y conquistaría el mayor imperio de la antigüedad. Un imperio que se extendió por el norte de África, la península arábiga y llegó hasta la India. Sin embargo, Alejandro Magno no pudo continuar con sus hazañas porque con 33 años murió víctima del paludismo.